Bienvenidos todos a esta primera clase sobre las herramientas de trabajo. Vamos a ver un pequeño concepto primero de ellas y después los diversos tipos que podemos conseguir en un taller, por lo menos para que tengan un cierto reconocimiento de las mismas, ¿verdad? Como siempre, vamos a comenzar con la definición de lo que vamos a ver. Bueno, definición, vamos a ver los equipos básicos, vamos a ver lo que es de corte, lo que es de sujeción, de funciones diversas, mediciones, tacómetros, soldadura, taladros, medir torno y fresadora. Vamos entonces con la primera lectura. El mantenimiento a veces les hace mal. Este relato sucedió en una empresa en el año 1996 cuando las computadoras eran todavía de blanco y negro. Un técnico en computación fue a ofrecer sus servicios para darle mantenimiento a las PC. Algunas personas le comentaron al jefe de área que no se necesitaba de estos trabajos porque las máquinas estaban trabajando bien. El técnico indicó que no les haría mal hacerles un servicio y entonces se quedó a darle mantenimiento a todas las máquinas. Al terminar esta labor, los equipos quedaron bien limpios, tanto interiormente como exteriormente, por lo que el jefe no se arrepintió del trabajo del técnico. El problema es que como a los 3 días algunas máquinas empezaron a fallar, al grado de que quedaron inclusive algunas inservibles. Toda la culpa se le echaron al técnico porque si no se les hubiera dado mantenimiento, quizás no hubieran fallado. Es raro, pero muchas personas indican que si un aparato está trabajando en perfectas condiciones y se le da mantenimiento, más si tiene partes mecánicas, a los pocos días muchas veces empiezan a fallar. Por lo que si un mecanismo está trabajando bien, aunque digan el dueño que les quita el polvo y no se les hace, a veces llegan los dueños que abren su aparato para limpiarlo, mueven un ajuste y ya no funciona. De aquí viene la pregunta, ¿será cierta esta afirmación? ¿No tendrá sentido el mantenimiento preventivo? Bueno, ya hemos venido abordando esta cuestión y sin lugar a dudas que el mantenimiento preventivo es absoluto y completamente necesario. Es muy posible que en esta situación en específico los equipos ya venían muy antiguos o ya tenían problemas y evidentemente pues al hacérsele algún movimiento, alguna cosa, pues sucedió la falla. Igualmente también pudiera ser que el técnico no estaba capacitado. Pero no, el mantenimiento preventivo jamás es malo. Y precisamente ese concepto de que vamos a dejar que las cosas funcionen, que se terminen de echar a perder o si algo está funcionando, no vamos a tocarlo, es un error garrafal. Bien, entonces, ¿qué herramientas de trabajo podemos conseguir en un departamento de mantenimiento? ¿Y qué es esto también? Bueno, en primer lugar, como tenemos que definir que las herramientas de trabajo son objetos elaborados a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. Cuando hablamos de energía, no solamente la energía eléctrica, sino también la de las personas, ¿ok? O sea, buscar la forma de que si vamos a mover un objeto, por ejemplo, oye, usamos una palanca o si vamos a quitar una tuerca, usar un destornillador y que éste a su vez no solamente recurra de la menor energía posible del enchufe, sino también uno, pues, con el menor esfuerzo posible, uno puede hacer el cambio, ¿ok? El martillo, por ejemplo, en este caso sustituye un puño a una piedra por un material más duro, el acero, donde se aprovecha la energía cinética que se le imprime para aplicar grandes fuerzas. ¿Ok? De forma de que evidentemente es mucho mejor que como lo hacían nuestros ancestros, picar algo con un martillo que con una piedra. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que debería de tener básicamente un taller mecánico? Atención, estos siempre pueden variar. Hay talleres que pudieran tener muchísimas más piezas o herramientas, hay otros que podrían tener menos, pero más o menos es una regla memotécnica de qué es lo que haría falta, ¿no? Por lo menos en un taller medianamente provechoso. En primer lugar, podrás tener herramientas llamadas de corte para picar. No solamente son equipos de oxicorte, sino también pues pudieran ser tijeras, pudieran ser sierras, etcétera. Herramientas que se utilizan para sujetar piezas o atornillar piezas. Más adelante las vamos a ver, por ejemplo, un destornillador evidentemente bien sea de cruz o de estrella.
un sargento, etcétera. Herramientas de funciones diversas y herramientas básicas para realizar medidas. En ningún taller mecánico nunca debería de faltar por lo menos una cinta métrica. Ideal también sería que tuvieran, por ejemplo, un calibrador y un tornillo micrométrico. Entonces vamos a ver las herramientas de corte, ¿no? La primera que tenemos es evidente, es una sierra de mano, también llamada cegueta. Las limas sirven para rebanar, desbastar, esa es la palabra correcta, desbastar metales, ¿ok? Y dependiendo de su dureza, uno podrá desbastar más o menos el material. Las brocas que sirven para abrir huecos, bien sea en metales, madera o cemento. El macho de roscar, que es ese instrumento que ustedes ven ahí en la figura en la 4, que simplemente es un instrumento que se utiliza sobre todo en metales para abrir en superficies aberturas en las que después se puedan abrir o se puedan colocar tornillos sobre él. También en madera sirve. ¿Okay? El escariador, perdón, el escariador, que no es otro, también lo llaman por allí punto, que es un instrumento que se coloca sobre todo también en metales o en madera y se le da en la parte de arriba un golpe y eso te marca un punto donde tú vas a ir por ejemplo, a taladrar, ¿no? La terraja de roscar, que es muy empleada en tuberías tanto de acero como de plástico y es la que sirve para hacer la rosca para que puedas colocar los accesorios en la tubería, por ejemplo, una llave, un codo, ¿ok? Las tijeras, pero estas son tijeras para metales, sirven sobre todo para cortar láminas de aluminio. El buril, también lo llaman en algunas partes exacto, ¿ok? Que sirve para, sobre todo en madera suave, cartón, etcétera, cortar. Ustedes me dirán, ¿para qué hace falta cortar una madera suave o un cartón en un taller? Bueno, para hacer, por ejemplo, moldes, ¿sabes? Para hacer plantillas, para poder hacer otras piezas. El cincel, que sirve para también desbastar, sobre todo en concreto. La cizalla, que sirve para romper cadenas o alambres, etcétera. Por ejemplo, en el mundo de la construcción es muy utilizado para cortar cabillas, ¿ok? Hay de diversos grosores y tamaños. Y la tenaza, que como su nombre indica, pues sirve para atenazar, para agarrar, sobre todo metales, ¿ok? También tenemos herramientas para sujetar piezas o atornillar piezas. Bueno, las tenazas o alicates. Los destornilladores, hay de varios tipos. Aquí les puse planos y de estrellas, pero hay otros tipos más que han venido surgiendo, sobre todo para la seguridad de algunas piezas o algunos componentes. ¿Okay? La llave ajustable, el alicate de presión, pues creo que también todos los deben haber visto. Las llaves, que pueden ser milimétricas o de pulgadas. Hay que tener cuidado con eso. Y no utilizar cuando tengas algo en milimétrico algo de pulgada y viceversa, porque el tornillo o la tuerca con la que estés trabajando se puede dañar y entonces, bueno, va a ser muchísimo más difícil sacarla. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Si es milimétrico y si es americano, es americano. Eso también, por ejemplo, en el caso de los vehículos hay que tener claro eso. Pues, si un vehículo americano generalmente viene en pulgadas, si es un vehículo europeo o japonés, generalmente viene en milimétrico, ¿ok? Igual en las empresas, si el equipo, la máquina con la que se está trabajando es norteamericana, seguramente viene en pulgadas. Y si la máquina o el equipo es alemán o japonés, pues viene en milimétrica. La prensa de mesa, que es muy útil, sobre todo para agarrar objetos y poderlos trabajar. La llave de tubo no hay que confundirla con la llave ajustable, son dos tipos de llaves distintas. La llave ajustable es para trabajo más fino, sobre todo para abrir tuercas o tornillos. Hay que tener mucho cuidado
es mucho más fina, como les digo. En cambio que la llave de tubo, como su nombre lo indica, es para tuberías, sobre todo tuberías de agua blanca. Y es ampliamente usada para eso, para abrir y cerrar llave, ¿no? Una tubería de aguas blancas no se puede hacer con una llave ajustable. La remachadora, como su nombre indica, es para remachar. Allí se colocan en la punta se coloca el remache. Los remaches vienen de distintos largos, de distintos grosores, ¿ok? De acuerdo pues a lo que el trabajo que se quiera realizar. Y entonces las personas pues simplemente en función del hueco que se hace cuando se taladra, pues uno utiliza el remache apropiado. Los juegos de rache, que evidentemente son muy buenos porque ayudan a complementar las llaves milimétricas. El rache es una ayuda muy grande para poder trabajar. Aparte de que se puede trabajar en lugares un poquito más complicados, se hace mucho menos fuerza, se utiliza la palanca que él mismo ofrece y pueden venir también en milimétricas o en pulgadas. Y el sargento, que sirve simplemente para apretar piezas. Por ejemplo, es muy útil en la carpintería, cuando por ejemplo se desean unir dos piezas con pega y se necesita que las piezas estén unidas por un largo tiempo, por ejemplo toda la noche. Bueno, con el sargento eso se puede hacer, se dejan para que queden pegadas toda la noche. También tenemos herramientas de diversas funciones, por ejemplo el martillo, pues, por supuesto. Sirve no solamente para golpear, para clavar, también sirve para sacar clavos, por ejemplo, con la otra parte. El punzón, que sirve para desbastar superficies, sobre todo de madera. La prensa hidráulica, como su nombre lo indica, es una prensa, o sea, sirve para presionar objetos, sobre todo cuando se requiere muchísima fuerza. La lijadora, que por supuesto, como su nombre lo indica, sirve para lijar y es eléctrica. Muchas de estas herramientas ahora eléctricas, pues siempre y llanamente vienen con sistemas de baterías recargables, entonces son inalámbricas. La caladora, que sirve para cortar sobre todo madera, aunque también hay caladoras para metales, pero son metales cuando son muy delgados, sobre todo de aluminio. Los polipastos, que no son otra cosa que una grúa de gran tamaño, generalmente vienen acopladas a algo que se llama un puente grúa, que se utilizan en las empresas para transportar cualquier elemento entre un sitio y otro. ¿Okay? En vez de utilizar un montacarga, se usa el puente grúa que va a lo largo de toda la nave del galpón, y entonces con el polipasto pues se suben las cargas. Y finalmente el gato hidráulico, que sirve para levantar objetos. Siempre lo hemos visto para levantar los vehículos, pero no solamente sirve para levantar un vehículo, puede servir para levantar piezas o hacer trabajo que se requiera hacer cierta fuerza, ¿no? Después tenemos las herramientas o instrumentos de medición, oye, que son muy importantes. Y no solamente son muy importantes, sino que es muy bueno comprender cómo se utilizan. Bueno, anteriormente, cuando estábamos en clases presenciales en el núcleo, cuando veíamos esta clase, me dedicaba un rato a volverles a repasar a todos cómo se utiliza el tornillo micrométrico. Cómo se utiliza el tornillo micrométrico y cómo se usa el calibrador. ¿Okay? Algunas personas por ahí le dicen todavía vernier, pero eso en la empresa, eso no sé, nadie te va a identificar ese equipo como vernier, todo el mundo lo va a identificar como calibrador. Y bueno, me dedicaba un rato a explicarles no solamente cómo se utiliza la parte milimétrica, sino también la parte americana, porque estos equipos son duales, o sea, sirven tanto para ver en medidas del sistema métrico decimal como del sistema americano. En la parte de abajo está en sistema métrico y en la parte de arriba está en el sistema si ustedes lo ven ahorita y que está cerca, van a ver que tiene dos
sistemas de medición, ¿no? Uno abajo y otro arriba, que es más separado. Bueno, es un poquito complicado explicarlo por aquí. Si tienen oportunidad, vayan, hay muchos tutoriales en YouTube y vean un tutorial para poder ver cómo funciona un tornillo micrométrico. De verdad que es importante. Ustedes lo vieron, yo sé que ustedes lo vieron y todo lo hicieron, pero es importante que ustedes mantengan ese conocimiento fresco porque muchas veces el personal los evalúa sabiendo si ustedes conocen cómo funciona un tornillo micrométrico. ¿Okay? Bueno, lo más sencillo es la regla graduada, la cinta métrica, pues que todos tenemos. Bueno, como les digo, el calibrador, los calibradores también los hay como ustedes los pueden ver ahí digitales. Es una ventaja muy grande porque entonces allí no tiene que estar pensando mucho. El tornillo micrométrico y el goniómetro que sirve para poder medir también longitudes. ¿Okay? Una llave bien interesante que no todo el mundo tiene, no muchos talleres tienen, pero que tiene su utilidad es el llamado torquímetro. El torquímetro no es otra cosa que un rache que tiene la posibilidad de identificar cuál es la fuerza, y por eso se llama dinamómétrica, la fuerza que tú le aplicas a un determinado tornillo para apretar. Muchas veces en ingeniería, o sea, el departamento de ingeniería define cuál es la fuerza máxima que tú le puedes aplicar a un tornillo antes que se fracture. O la fuerza máxima en dinas que puedes aplicarle a un tornillo para que haga su función de apriete. Y ya. A lo mejor no les ha sucedido a ustedes, pero les puede haber sucedido a alguien conocido que apretó tanto un tornillo que llegó y ¡pax! Falló, se partió o simplemente quedó aislado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el fabricante, o bueno, en este caso el departamento de ingeniería de la fábrica o de la compañía que hizo el equipo o la máquina o el artefacto, define cuál es la cantidad de fuerza que tienes que aplicarle a los diversos tornillos para que de esta manera pues queden en el grado exacto de apriete. Entonces para eso se utiliza este tornillo porque uno le llega y le coloca el apriete indicado y ya usted empieza a apretar, raca, 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 raca. Y cuando llega a la fuerza a la que ya queda determinada por la persona, él simplemente no va a seguir apretando, él queda automáticamente libre, no puede apretar más. Entonces ya usted comprende que ya no aprieta más y bueno, simplemente usted saca ya llegó al torque indicado. ¿Ok? Bien útil esta herramienta, sobre todo cuando se tiene que trabajar con características de apriete bien definidas. Entonces, esta llave, fíjense, por ejemplo, en el caso anterior la vimos que era digital, también existen, ¿ok? Como ustedes la pueden estar viendo allí, mecánica, y simplemente lo que allí se hace es que se ajusta la cantidad de apriete para que de una vez que se termina de usar, pues, o que llegue al par de apriete adecuado, ella, como les estoy diciendo, quede libre. ¿Bien? Bueno, muchachos, esta es por ahora la presentación, la primera parte de la presentación de herramientas de un taller. Y bueno, no nos deberíamos, como siempre vamos a ir con un mensaje y el ayer no es una muestra, no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder. En pocas palabras, lo pasado ya pasó. Tenemos el futuro por delante para poder cambiar las cosas. Y bueno, y fíjense, 4 grandes obras de ingeniería venezolanas de las que todos nos debemos de sentir orgullosos. Ojalá que
en un futuro podamos volver a ver muchísimas más, de verdad. Añoro esa época de grandes construcciones y de gran desarrollo de nuestro país, como la represa del Guri, el metro de Caracas, el puente sobre el lago de Valencia y el metro de Valencia. 4 obras espectaculares, ¿verdad que sí? Como dice ahí en el metro de Valencia, en la dirección monumental. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien.